Ciudadano Entrevista va a charlar con el colega Ignacio Ortelli, bueno, hombre de todos los medios. Hoy estás en todas las plataformas. Así es, sí, así es. Multiplataforma. ¿Te habías Estoy dado en cuenta? Clarín, hace 17 años ya, 16 para 17. Estoy en Rivadavia, cumpliendo un sueño trabajando con Nelson Castro y también en Animales Sueltos, arranqué este año en América. Bueno, ¿te habías dado cuenta de eso, de que estás en todas las plataformas y que laburás todo el Eh, día? no, no, sí me di cuenta por la cantidad de trabajo, pero no lo multiplataformo. Mira, es la primera vez que me pongo a pensar en eso. Mm. ¿Es cierto, Nacho, que te habías dado cuenta de alguna manera que habías llegado al lugar que querías una vez escribiendo sobre el resultado de las elecciones? Digo, Sí, sí, ¿sí? sí. No sé de dónde lo sacaste, pero sí. Hice mi Eh, trabajo. sí, la verdad que en el tema de las elecciones me parece que fue uno de los momentos cruciales en los que dije, wow, estoy escribiendo la nota que el día de mañana el que quiera estudiar periodismo, como en algún momento quise estudiar yo, iba a ir a buscar a la hemeroteca, digamos. Ujú. Y ese día me di cuenta que sí, que estaba cumpliendo un sueño, porque eh, recuerdo una vez que fui a hacer este trabajo que te estoy diciendo y veía una nota firmada por un periodista y decía, qué bueno, ojalá algún día pudiera hacer eso, y jamás pensé que lo iba a poder hacer. Así que sí, haces muy bien el trabajo, Gabriel. Bueno, gracias. ¿Cómo es trabajar en Casa Rosada? Mm, y es muy motivante, yo digo que te desprende una adrenalina muy intensa eh, porque estás en el lugar donde pasan las mayores definiciones de la Argentina. Lo otro es el Congreso, en el que también estuve, y en el Poder Judicial, en Comodoro Pi, pero estar en Casa Rosada es ver la historia pasándote por el frente de tus narices y encima teniendo que contarla. Así que te desprende una adrenalina muy, muy especial que invade toda tu vida. No podés escindir, o al menos en la concepción de trabajo que tengo yo, no podés escindir esa adrenalina del resto de tu vida, del resto de tus actividades. Estás 24/7 todos los días, al menos yo, estoy todo el día con el teléfono. Es algo bueno y es algo malo. Lo malo es que estás en una reunión familiar y estás todo el tiempo mirando Mm. el teléfono, aunque no estés en ese momento trabajando, porque sabes que lo que esté sucediendo en ese momento probablemente influya en tu jornada posterior de trabajo en la plataforma en la que estés, digamos. Mm. Estás todo el tiempo buscando una información o rechequeando una información, eh, y también validando alguna información que obviamente se te puede escapar, que dan otros colegas, eh, y la verdad que en Casa Rosada se ha formado, digamos, un grupo de distintos periodistas de distintos medios que son, la verdad, muy, muy generosos. Somos muy generosos entre nosotros, eh, tal vez mucho más de lo que eran los colegas cuando yo empecé a cubrir Casa Rosada. eh, y eso no tiene que ver con un medio, sino con una forma de trabajo de distintos periodistas en las que confluyen distintas ideologías, distintos medios con distintas ideologías, pero esa química de trabajo, la verdad que se ha formado, que es muy, muy interesante y permite una fraternidad respecto a el trabajo en Casa Rosada, que se veía, por ejemplo, hace muchísimos años, y que eso se había discontinuado. Sí, buenas tardes, presidente Ignacio Ortelli del diario Clarín. Le quiero consultar, porque bueno, ya ha habido algunas manifestaciones de sectores de la oposición respecto a la decisión de expropiar, la noticia vuela, y también hubo posiciones muy contrarias respecto a aquel proyecto que presentó Fernanda Vallejos. Le quiero consultar respecto a la posición de la oposición, ¿qué opina sobre ese rechazo? Poco más que la oposición señalaba que estábamos cerca de Venezuela por ese tipo de proyectos. Le quiero consultar qué opina de eso y
si tiene un mensaje respecto a este proyecto, si es distinto, si tiene similitudes con eso. ¿Con qué? Con el proyecto de Vallejo, si cree, digamos, si puede dar garantías a la oposición de que no va a continuar con otras expropiaciones. A eso me refiero. Gracias. No sé si es una pregunta que es para ayudarme o para enloquecerme. Esta es una empresa que está en concurso preventivo camino a la quiebra. No es una empresa próspera que se nos ocurrió expropiar. No sé qué he dicho a la oposición, porque no tengo la menor idea qué ha dicho. No lo sé, francamente no lo sé. Te tocó hacer la pregunta difícil en la conferencia de la expropiación, o en el anuncio en realidad de la expropiación de Vicentín, ¿no? De la intervención de Vicentín para la nueva expropiación. No les cayó muy bien. ¿Cómo es trabajar en Clarín o para Clarín en un gobierno que supuestamente una parte de él no tiene buenas relaciones o fue su enemigo? Alberto, por ahí, otra relación, ¿no? Sí, sí, Alberto, la verdad que siempre ha tenido una buena relación, una relación te diría respetuosa, una relación justa me parece. Si hice esa pregunta, la verdad que vi que después tuvo una repercusión, como vos decís, un sector el que está enojado, diría insólitamente con Clarín, automáticamente la utilizó para descalificar, para decir que me había mandado a alguien a hacer la pregunta. Y bueno, vos por tu trabajo, Gabriel, sabés que las preguntas son mucho más espontáneas, las pregunta un periodista en una conferencia de prensa, en la que tiene que ir descartando los temas que fue preguntando su anterior colega, porque no podemos preguntar lo mismo, son mucho más espontáneas. Uno al menos mi forma de trabajar, yo no permitiría nunca que alguien me dicte una pregunta. Sí converso mucho, yo confío mucho en el criterio de mis colegas, de mis amigos, de mis jefes, mis editores. Mis editores son jefes, pero también son amigos, son compañeros que imagínate, los conozco desde muy chico, entonces confío mucho también en el criterio de ellos. En este caso, en el de Vicentín, no hubo ni siquiera un comentario, no intercambié un comentario, pero tranquilamente podría haber ocurrido, y te lo digo como mecánica de cómo se trabaja en una redacción, podría haber ocurrido tranquilamente, esta vez no ocurrió. Se me ocurrió que tenía que preguntarle al presidente si esto era parte de un sistema, como decía la oposición, o si era simplemente que estaban rescatando una empresa afectada. Y el presidente, la verdad que la tomó muy bien a la pregunta. No estoy de acuerdo con los que dicen que se enojó. Para mí no se enojó conmigo, se enojó con el contenido de lo que yo le estaba transmitiendo, que pensaba un sector político, y eso es lógico y es hasta saludable. Un presidente no tiene que ser solemne, tiene que ser respetuoso. Si me preguntas, ¿te respetó? Sí, me respetó. ¿Le cayó bien el contenido de lo que le preguntaste? No, pero no porque se lo haya preguntado yo de Clarín, sino porque se lo preguntó un periodista que estaba haciendo su trabajo y que él simplemente tenía que despejar alguna duda. Tal vez es eso, pero sí, es difícil con dos extremos totalmente agrietados, trabajar para un medio que supuestamente está a favor de un sector, en contra de otro, y ese sector, el que supuestamente está a favor, también le cuestiona cuando entiende de que no está haciendo lo punzante que debería ser. Es como la noticia deseada. Están esperando que vos cuestiones todo el tiempo algo porque ellos lo creen así y viceversa. Claro, bueno, como muchos años ha trabajado la oposición en la historia política argentina, ¿no? De ser oposición por oponerse nada más, sin analizar lo que se está, si está bueno o no lo que se está tratando. ¿Cómo está hoy el tema, Vicentín? Porque algunos dicen hay una marcha atrás, ahora hay una documentación presentada con respecto al juez de la causa allí en Santa Fe, que tiene que ver con algunos préstamos y alguna situación rara también ahí. Sí, el tema de los préstamos que le dio el Banco Nación a Vicentín en el gobierno anterior está siendo analizado. A mí me parece que puede haber avances en esa investigación, avances respecto a las irregularidades que se cometieron o que eventualmente se habrían cometido para darle un préstamo tan grande a Vicentín, el préstamo récord.
Y es a lo que apuesta de alguna manera el gobierno con este stand-by. Yo la verdad que no estaría del todo seguro cuál va a ser el futuro de Vicentín. No podría asegurar, bueno, el gobierno ya dio marcha atrás y no va a continuar con la expropiación. Me parece que fue un gesto que tuvo el presidente de alguna manera, de decir, vieron que no estamos yendo por ir a una expropiación, sino que estábamos tratando de buscarle una solución. Bueno, nos trajeron esta solución, probemos con esta solución, pero si la solución el juez no la habilita, el presidente ya lo ha manifestado públicamente, tiene intenciones de darle un corte a la situación, así que me parece que está en esa etapa, no sería contundente respecto a va a pasar o no va a haber expropiación o sí va a haber expropiación. Es un stand-by en el que todas las partes tienen que hacer su trabajo. Y mientras tanto, además, me parece que van midiendo todo, ¿no? Como la repercusión que va teniendo, si esto tiene gente en la calle o no, lo que pasó en Santa Fe. Después promovido, no sé, será otra cuestión, pero la gente se volcó a las calles. Quiero preguntarte también, Nacho, por otro tema que pasó a finales de la semana anterior, que tiene que ver con esto denominado en redes sociales dólar terrorista, ¿no? Esta resolución que se conoció del Banco Central de la República Argentina, donde no he escuchado, por ahí vos sí que tenés más cercanía, voces oficiales respecto a esto. No, la estrategia oficial fue no salir a discutir la medida. Hubo una estrategia de no salir a discutir la medida ni a defenderla. En otros momentos el oficialismo ha salido a defender las medidas. Esta fue una medida que en algún caso hizo ruido. Sí, los voceros se encargaron de aclarar algunas cosas respecto a esa resolución, pero no se ha evitado plantear un debate público porque obviamente tiene, digamos, una cuota, no sé si ideología, porque es una definición práctica que le permite girar divisas al exterior a personas que víctimas del terrorismo de Estado, del periodo nefasto de la dictadura que tuvimos en la Argentina entre 1976 y 1983, pero la estrategia oficial del gobierno ha sido no dar un debate público, es evidente. Las voces de un lado criticándola aparecieron, no aparecieron voces defendiéndola. Entiendo porque la intención fue correrlo del eje mediático. Bien. Hoy Larreta tempranito por la mañana dijo, no sabemos qué va a pasar después del 17. Me parece que es el primero en abrir el paraguas, ¿no? Cuando todo el mundo está diciendo, cuidado con lo que se comunica, cómo se comunica, hay cansancio. Bueno, acá en Mendoza tenemos una situación diferente a la de ustedes en AMBA. Estamos mucha suerte tienen. De distanciamiento social, pero así todo, Nacho, vemos que todavía en todos los lugares de la Argentina hay gente que le cuesta entender o gente que no cree de la magnitud del virus, como los runners, por ejemplo. Sí, ¿no? sí. Que sé que es un tema que se busca. No, es un chiste recurrente que hago porque yo admiro la capacidad de los runners, de la fuerza de voluntad y sobre todo la superación, ¿no? Es simplemente una falencia personal mía más que... En mi caso los envidio, te diría. Sí, es una envidia, es una sana envidia. Pero sí, hay gente que no tiene noción del virus. Yo entiendo que hasta que no te afecta en lo personal, en términos de salud, es muy difícil emparentar este virus con la necesidad de aislarse, pero la verdad es que acá en Buenos Aires, en Mendoza ustedes tienen suerte, en Buenos Aires la situación ya está pegando fuerte, las balas empiezan a picar cerca de uno, todos tenemos un amigo que tuvo o tiene alguien con COVID, alguien cercano con COVID, y eso de alguna manera concientiza de forma especial. Lamentablemente también tenemos, o alguien tiene un amigo que tiene una empresa a punto de quebrar o con muchas deudas o una situación económica muy adversa, y eso también pesa, pero al final del día lo que te queda es si estás o no con vida, o si un familiar tuyo está o no con vida. Yo entiendo que es muy difícil porque esto es como, la otra vez escuchaba, creo que lo dijo uno de los médicos que asesora al presidente, cuando estás en medio de una guerra
vos no te fijás dónde caen cuando están cayendo las bombas no te fijás cuánta plata tenés en el bolsillo, estás tratando de salvar tu vida. Y la verdad es que me pareció, si bien es extrema la comparación, me pareció que tiene lógica. En una situación de pandemia en la que pueden morir familiares, la verdad es que en la medida que uno pueda no priorizar lo económico, debería hacerlo. Y sí, coincido que no sé si termina el 17 de julio, la cuarentena, ¿no? No creo equivocarme, pero me parece que fue Conrado Stoll el que dijo eso charlando en Ustedes con Animales. Puede ser. Me parece. Sobre todo porque él suele utilizar esas figuras, ¿no? Claro. Y la verdad, ¿cuál es la idea o van midiendo en el gobierno, Nacho, todo el tiempo que va a pasar? ¿La idea es que sean como cuarentenas pendulares? No lo han confirmado. Yo, por la información que tengo, creo que va a terminar siendo así. Me parece que el 17 de julio, que cae viernes, va a finalizar esta etapa. Esta etapa no es que va a finalizar la cuarentena, ahí se van a mostrar los resultados. Evidentemente va a haber un amesetamiento de los contagios en esa semana, pero no va a llegar para quedarse una normalidad. Entiendo que después de ese corte se va a aprobar una semana, si los contagios vuelven a crecer, se va a volver a dar un corte o una nueva cuarentena como la que estamos viendo. La situación con respecto a las camas de terapia intensiva, yo no sé si no pudieron hacer más, si se hizo mucho, y aún es poco, pero la verdad que resulta raro o resulta extraño que no se hayan podido conseguir más camas de terapia intensiva de las que están hoy ocupadas. Hoy la ocupación es del 50% y estamos hablando de 500 camas. Entonces, en un país que tuvo una cuarentena tan larga, me parece que se podría haber hecho más de ese aspecto sanitario, ¿no? Bien, saliendo un poquito de lo estrictamente sanitario y yendo a lo político, ¿será imposible despegar el análisis de gestión de este gobierno de la pandemia, ¿no? Y me parece que también para el gobierno puede resultar una justificación de todo. ¿Coincidís con eso? Sí, Es sucio puede. decirlo, pero digo, podés justificarte de todo. Mirá, tuve una pandemia, ¿qué querés que haga? No arreglé estuve abocado a otras cosas, no arreglé la deuda, no pude mejorar esto, no creció la economía. Obviamente tuve una pandemia. Te Yo creo atraviesa. que la deuda, mira, yo creo que la deuda la van a poder resolver y eso va a ser un gran logro de la gestión de Alberto Fernández. La deuda en este contexto de pandemia la van a poder resolver y tal vez sea un gran hito de la gestión. Mirá lo que te digo, porque están haciendo una renegociación que tiene puntos muy, muy alentadores para la Argentina respecto a que el próximo presidente, sea quien sea, no va a tener que andar lidiando con una renegociación cada 2 años, como se suele hacer en este país cada vez que se toma deuda. Pero respecto a la justificación, me parece que, a ver, si le hubieras dado la opción al gobierno, no se hubiera abrazado una pandemia como justificativo, porque la intención me parece que era hacer, mal o bien, pero era hacer. O sea, uno puede estar o no de acuerdo con las decisiones que se hubieran tomado, pero había cierto rumbo que se quería tomar, y con todo esto no se pudo tomar. Hoy estaba revisando que el gobierno, por ejemplo, dejó en stand-by la quita de coparticipación a la ciudad, seguramente un tema que iba a traer enojos de un lado y apoyo de otro. Bueno, pero ese detalle incluso se tuvo que dejar de lado por la cuarentena, por la pandemia, y así con un montón de cosas. Puede ser, si vos me decís en términos políticos, ¿le puede beneficiar o le puede afectar? Yo te diría que le puede afectar más de lo que le puede beneficiar, porque este gobierno llegaba para resolver la economía, para resolver o para ponerle plata en el bolsillo a la gente. Y ese objetivo central, le vaya como le vaya a Alberto Fernández con la deuda, le vaya como le vaya en el manejo de la pandemia, no lo va a poder cumplir por cómo están las cosas en general a nivel global y también a nivel local, con lo cual ese gran objetivo no lo va a poder levantar como bandera. Me decís, la gente tiende a cambiar en una situación
de pandemia y es muy difícil. Si esto se prolonga, si la cura para esta enfermedad no llega, que la gente en medio de una crisis cambie. Esto no es acá en la Argentina, es en cualquier parte del mundo. Hay presidentes que han hecho gala de los conflictos para justamente mantenerse así. En este caso no es un conflicto, es una situación extrema de pandemia en la que el presidente hace lo que puede, como puede, y que me parece que todos los dirigentes de la oposición acuerdan que es una situación muy, muy extraña y que a nadie le gustaría. Con lo cual, yo creo que le perjudica más de lo que lo beneficia, mirá. Nacho, diste una muy buena noticia en cuanto a la deuda, porque tu información seguramente es buena, parafraseando al turco Asís. Hace unos días inclusive se rumoreaba o se dejó correr un rumor de que Recalde podría suplantar a Guzmán. Sí, ese rumor se escuchó. Yo la verdad que no lo veo posible. No lo veo posible. Me parece que Guzmán, si logra cerrar la deuda como creo yo en base a información, me parece que No, se sientan en el sillón va a haber número. un periodo de un Guzmán ministro más que de deuda, ministro social. Me parece que va a intentar rodear a su gestión. Imagínate, si logra cerrar la deuda, va a estar empoderadísimo en un gobierno en el que en medio de una crisis cierra una deuda, sería un punto muy alto de su gestión, pero a esa gestión va a intentar adosarle un Guzmán social de alguna manera para tratar de cerrar un periodo como ministro con todos los matices, ¿no? Si Guzmán cierra la deuda y se va a reforzar su concepto de que es un ministro técnico, y desde el punto de vista técnico todos sabemos que Guzmán sabe. Lo que se le cuestiona a veces es si tiene capacidad política / social, y eso es lo que va a intentar adosarle. Y por supuesto Alberto Fernández, si cierra la deuda a Guzmán, ¿cómo le va a decir que no? O cómo en todo caso lo va a cambiar. Con lo cual me parece que es muy poco probable esa situación. Es un rumor que se escuchó, como vos bien decís, pero no lo veo, sinceramente. Bien. Para finalizar, ¿cómo te imaginás la Argentina el 18 de julio? Bueno, exactamente igual a hoy. Lamentablemente, exactamente igual a hoy, esperemos con menos muertos diarios, con menos infectados diarios, pero me parece que mucho no va a cambiar, Gaby, porque es una situación dramática. La verdad que envidio sanamente a los mendocinos que de alguna manera están más ajenos a esta situación, pero es muy triste recorrer la ciudad de Buenos Aires y empezar a ver cada vez más ambulancias alrededor de las clínicas. Estas imágenes no se veían en el inicio de la pandemia. Tiene que ver con que hay una en el ingreso de cada paciente. Entonces es muy triste ver esta situación, así que lamentablemente creo que no va a cambiar. Bien, ahora sí finalizo. Quiero decirle que como usted alguna vez fue a buscar la nota a la hemeroteca, yo muchas veces voy a buscar la nota de Ortel y a Clarín todos los días. Qué orgullo y qué placer estar en contacto con vos, Gaby, así que bueno, espero seguramente que se repita pronto. Gracias y un fuerte abrazo por tu tiempo, también. Un gran abrazo, Gabriel. Que esté muy bien, Nacho.